Estoy convencido de que los oyentes del Colegio Invisible también van a agradecer que nos cuentes, bueno, pues lo que sabes de esta historia, porque es un tema en el que tú has profundizado. Además, digamos que lo has hecho desde otra visión completamente diferente. Estamos hablando de apariciones marianas, pero yo sé que tú, en fin, tienes esa otra versión, quizás, no sé si llamarla más pagana o más realista, ¿no? Porque para ti, ¿qué son las apariciones marianas? Pues es la representación o la aparición de una entidad femenina con una serie de atributos muy característicos en un entorno también muy característico. Siempre suele aparecerse en un entorno natural, cerca de ríos, cerca de cuevas y ante una serie de personas que también tienen una serie de denominadores comunes, porque suelen ser personas de campo, de clase social humilde, vinculadas a la tierra, a la agricultura o a la ganadería, al cuidado de los animales. Y en realidad estos no son atributos de las apariciones de la Virgen María, sino que esa entidad femenina, que desde mi punto de vista representa nada más y nada menos que a la diosa primordial, a la Madre Tierra, viene apareciéndose desde mucho antes incluso del nacimiento de la Virgen María, de la Madre de Dios. Me estoy refiriendo a Isis, Istar, Inanna, toda una serie de dioses milenarias que también se aparecían y lo hacían exactamente igual que en la época contemporánea lo hace la Virgen María, o esa figura que parece representar a la Virgen María, también en entornos naturales, cerca de cuevas, cerca de ríos, ante personas vinculadas a la tierra, a la agricultura, a la ganadería. En el fondo, detrás de todo esto hay un enorme simbolismo, y esa entidad está representando nada más y nada menos que a la madre naturaleza, porque al fin y al cabo la cueva no es más que la representación simbólica del útero, ¿no? En las cuevas tenían lugar todos los ritos de iniciación de todas las culturas tradicionales. ¿Por qué? Porque representaba volver al útero materno, morir para volver a nacer, ¿no? Eran rituales de iniciación. Por eso te digo que alrededor de todo este asunto de las apariciones marianas hay un simbolismo muy característico que yo creo que es la clave de este fenómeno. Ahora iremos al pasado, pero me da la sensación, por lo que estás diciendo, primero, que no tienes dudas de que detrás de las apariciones marianas haya un fenómeno real, sea el que sea. Y en segundo lugar, que ese fenómeno, sea lo que sea, parece que en estos tiempos, con estas religiones, se aprovecha, se reviste, no sé si para crear vocaciones o con qué objetivo. Bueno, el objetivo, esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Porque lo cierto, como te decía antes, es que apariciones llevan produciéndose desde siempre. Y para comprender en qué consiste actualmente el fenómeno de las apariciones marianas, hay que irnos a una fecha muy concreta, porque todo esto está muy vinculado con la historia y también con cuestiones antropológicas, religiosas, incluso de la psicología profunda. Como te digo, tenemos que irnos a una fecha muy concreta, es el 306 después de Cristo, cuando el emperador Constantino decide que en el imperio romano debería existir solo una única religión con un solo Dios. ¿Por qué? Porque el imperio es uno, el emperador es uno, y aquello, valga la redundancia, era un sin Dios, porque había tantos dioses, tantas deidades, y eso lo que generaba era una enorme inestabilidad social y política. Por lo tanto, si había un solo imperio y al frente de ese imperio había un emperador, pues tenía que haber una única religión con un solo Dios, y eligió al cristianismo. Y a partir de ahí las figuras de Jesús y la Virgen María, probablemente, bueno, es improbable, las dos figuras más importantes en el cristianismo, en realidad toman atributos de una serie de deidades anteriores. Jesús es la representación de Apolo, el dios solar por excelencia, y la Virgen María es la representación de toda una serie de diosas femeninas, de diosas lunares. Esa es la razón por la que todavía se sigue representando la figura de la Virgen María con un cuarto de luna bajo sus pies, porque en el fondo, la Virgen María lo que se ha hecho con esa figura es tomar los atributos de las diosas femeninas, de las diosas lunares. Por eso te digo que actualmente todavía hay pistas en las actuales representaciones de la Virgen María de que en el fondo representa a las diosas lunares. De hecho, la Virgen María es deudora, por ejemplo, de Inanna.
Inanna es la diosa sumeria de la fertilidad. Estamos hablando de la civilización sumeria, nace en el 6500 a.C., entre las zonas del Tigris y el Éufrates. E Inanna, ¿cómo se representa? Se representa con unos cuernos. ¿Qué representan los cuernos? Los cambios, las fases lunares. Pero es que Inanna acaba transformándose en Istar, la diosa babilónica del amor, de la belleza, de la fertilidad, del sexo. Y esos atributos, con el paso del tiempo, ¿dónde acaban? En la figura de Afrodita, que es la diosa grecorromana por excelencia, que a su vez se une con Isis. Isis es una diosa egipcia, pero en el mundo grecorromano esa tradición, esa advocación a Isis acaba extendiéndose como la pólvora. Por lo tanto, en el fondo, Afrodita, Isis, Istar, Inanna, y finalmente, por una serie de cuestiones históricas, cuando el emperador Constantino decide unificar el imperio en una sola religión, toma el cristianismo y todos esos atributos pasan a la Virgen María. Es decir, que la Virgen María es deudora de todas estas figuras. Por ejemplo, fíjate, Inanna. Y esto es fascinante. ¿Cómo es Inanna? ¿Cómo se representaba Inanna, la diosa sumeria de la fertilidad, que tiene una tradición absolutamente milenaria? Era una diosa joven, guapa, era la gran madre, en el fondo estaba representando a la madre naturaleza. Inanna tuvo un hijo que murió y resucitó, es decir, descendió al inframundo y volvió a ascender, es decir, murió y resucitó. ¿Esto a qué nos suena? Pues a la historia de la muerte y la resurrección de Jesús de Nazaret. A su vez, Inanna representaba una trinidad, la trinidad de las fases lunares, creciente, llena y menguante. De ahí que deriva pues el dogma de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo e Espíritu Santo. A la vez era una diosa virgen, pero no virgen en el sentido de pureza sexual, como luego se le ha atribuido el cristianismo a la Virgen María, ¿no? Esa virginidad de que concibió por obra del Espíritu Santo sin conocer varón y que se mantuvo virgen a lo largo de toda su vida. No. En este caso, la virginidad de Inanna era más bien simbólica, porque representaba en sí misma la fertilidad, tanto el aspecto masculino de la fertilidad como el aspecto femenino, es decir, que podríamos decir en cierto modo que era una especie de diosa hermafrodita. Y lo más fascinante de todo es que Inanna, ¿qué representaba? Era la reina de la naturaleza, de la vegetación, es decir, era la madre naturaleza. Era la protectora de los animales domésticos, especialmente de las ovejas y las vacas, y se la conocía por otro nombre, la señora del establo, porque protegía precisamente a esos animales domésticos. ¿Dónde dio a luz la Virgen María? En un establo. ¿Rodeada de qué? De ovejas y cabras. ¿Quiénes fueron las primeras personas que llegaron a ese establo a rendirle culto? Al portal de Belén. ¿Quiénes fueron? Los pastores. En el fondo, todo esto son elementos simbólicos que nos llevan al principio de todo, a la madre naturaleza, a la diosa madre, a la que da la vida. Es decir, de esa figura primordial que nos encontramos en el Neolítico, porque en el Neolítico nuestras sociedades digamos que eran más matriarcales que patriarcales, porque eran nómadas. Dios no era Dios, Dios era diosa. Y de ahí parten todas estas figuras de Inanna, Istar, etcétera, etcétera, hasta llegar a la figura de la Virgen María, que en el fondo lo que tiene son todas esas características anteriores en su propia figura. Claro, aquí lo que estamos viendo, por lo que comentas, es que la Virgen María no deja de ser, vamos a definirlo así, algo parecido al último eslabón de una larga cadena en la que vemos que hay atributos muy parecidos, en la que seguramente hay rituales, una ritualística muy similar, pero a mí lo que me gustaría saber, Miguel, es si en ese pasado milenario en muchos casos, también se producían manifestaciones como las que se dice, o se decía principalmente, que se produjeron en la segunda mitad del siglo XX. Bueno, este es un aspecto interesantísimo, porque como te decía al principio, esto de las apariciones de esa entidad femenina, de esa diosa madre, que ahora se interpreta como la Virgen María, es muy anterior. Y de hecho, tanto Inanna como Istar como Isis ya se aparecían. Y como digo, se aparecían de la misma manera que actualmente lo hace la Virgen María.
entornos naturales, cerca de cuevas, cerca de riachuelos, a determinadas personas, y además ofreciendo en muchas ocasiones mensajes muy parecidos. Por ejemplo, encontramos una pista muy importante en un texto de un filósofo latino llamado Apuleyo, que vivió en el siglo II. Era un filósofo y, sobre todo, lo más importante, lo que más nos interesa, era un iniciado en los misterios de la diosa Isis. Como te decía antes, la tradición, la advocación, el seguimiento a lo que representaba la diosa Isis se extendió muchísimo por digamos que por el contexto grecorromano, ¿no? Y los misterios de la diosa Isis también se extendieron entre ciertos iniciados. Estos misterios tuvieron muchísimo auge, además en unas fechas o en un lapso de tiempo bastante extenso, entre el siglo III a.C. y el siglo II después de Cristo. Los orígenes de estos misterios de la diosa Isis los encontramos en la religión egipcia. Eran unos ritos de muerte y resurrección. Y aunque no han llegado muchas pistas o muchas informaciones hasta nuestro tiempo, sí sabemos que el iniciado, antes de someterse a ese ritual de iniciación, tenía que llevar a cabo un proceso de purificación, y luego lo que hacía era descender hasta la parte más profunda de los templos dedicados a la diosa Isis. Es decir, que es como entrar en la cueva, ¿no? Es descender o entrar al útero materno. Y ahí se le aparecía Isis. Pero para que se le apareciera Isis tenía que entrar en un estado alterado de conciencia, y eso se lograba con una serie de elementos, al igual que se logra en muchísimas culturas tradicionales de la Tierra. Es decir, se empleaban determinada música, ciertos sonidos, juegos de luces y sombras, y también tenía lugar la ingesta de toda clase de sustancias alucinógenas. Ese iniciado moría en ese útero materno, en esa parte más profunda del templo de Isis, y renacía con un nuevo conocimiento, es decir, muerte, resurrección. Pero es curioso, Apuleyo publica un texto que se titula Las Metamorfosis, donde narra una aparición, la aparición de la diosa Isis a Lucio. Lucio era una persona que mágicamente se había transformado en un asno, y cuando se le aparece Isis lo que trata de hacer con su aparición es ofrecerle conocimiento y que de nuevo se vuelva a transformar de asno a hombre. Yo creo que la clave simbólica aquí está clara, ¿no? Es decir, Isis representa esos misterios de la diosa Isis, que ofrece conocimiento a un asno para transformarlo en un auténtico ser humano, en alguien con conocimiento. Pero lo interesante de esto es cómo se desarrolla la aparición de Isis a Lucio. Fíjate qué curioso. Lucio dice que Isis es una mujer joven, bella, ataviada con un largo manto y con una larga cabellera. Es decir, bueno, tal como se aparece actualmente desde la segunda mitad del siglo XIX la Virgen María. Pero fíjate lo que le dice Isis a Lucio cuando se le aparece. Le dice, lo primero que le dice es: soy la madre de la inmensa naturaleza. Es decir, le está diciendo: soy la madre tierra, soy la madre naturaleza, la dueña de todos los elementos, el tronco que da origen a las generaciones, la suprema divinidad, la primera entre los habitantes del cielo, la encarnación única de dioses y diosas. Aquí le está diciendo: soy la diosa primordial, porque como te decía antes, en la época neolítica, Dios no era Dios, Dios era diosa, ¿no? Por lo tanto, le está diciendo: yo soy la diosa, que estoy por encima de todo tipo de diosas y también de todo tipo de diosas. Soy la madre, soy el origen de todo, ¿no? Y luego le dice, y esto es lo más interesante, y esto es claro, aquí no hay simbolismo, dice: soy la divinidad única a quien venera el mundo entero bajo múltiples formas, variados ritos y los más diversos nombres. Los frigios me llaman la madre de los dioses. Soy Minerva para los atenienses, Venus para los isleños de Chipre, Diana para los cretenses, para unos soy Ceres, para otros Juno. Los egipcios me honran con un culto propio y me conocen por mi verdadero nombre. Soy la reina Isis. Aquí en el fondo lo que está diciendo es: soy la madre naturaleza, que me presento bajo diferentes formas, en diferentes contextos y en distintas épocas, pero en el fondo soy la misma entidad y estoy contando lo mismo. Es que según lo cuentas, Miguel,
quizás aquí lo menos importante no es el hecho de que, sea lo que sea, se manifiesta desde hace milenios, con diferentes formas. Lo verdaderamente importante es de quién se trata. Y conociéndote como te conozco, ahora mismo lo que más me sorprende, Miguel, porque sabes que el fenómeno mariano muchas veces va ligado o bien en sus inicios o bien en la secuencia posterior a luces que aparecen en los cielos. Me sorprende que no lo hayas ligado al fenómeno ovni. Porque, bueno, estamos en el Colegio Invisible, con lo cual podemos permitirnos el lujo de elucubrar, especialmente cuando estamos hablando de un fenómeno que sabemos que existe, que sabemos que se produce, pero no sabemos qué explicación o qué hay detrás del mismo. ¿Por qué no lo has vinculado al fenómeno ovni? Bueno, es que yo tengo la impresión que muchos de estos fenómenos de los que hablamos habitualmente en el Colegio Invisible es posible que tengan un mismo origen. Es decir, que estemos hablando del mismo fenómeno que se presenta bajo diferentes formas. Igual que esa entidad femenina, la representación de la madre primordial, de la madre tierra, de la diosa naturaleza, se presenta con diferentes disfraces, yo creo que toda esta clase de fenómenos que tocamos en este programa, como puede ser el fenómeno ovni, encuentros con entidades sobrenaturales de todo tipo, etcétera, etcétera, en el fondo también estamos hablando quizás de un fenómeno que se presenta bajo diferentes disfraces o diferentes caretas. En muchos casos de apariciones marianas nos encontramos con casos o con sucesos que si investigara un ufólogo tomaría por encuentros con ovnis. No vamos a profundizar mucho en ello, pero tanto en las dos apariciones marianas más conocidas, tanto en Lourdes como en Fátima, por supuesto, alrededor de todo ese tipo de fenómenos aparicionistas también se da el avistamiento de objetos voladores no identificados. En el caso de Fátima, ante 70.000 personas. Es decir, y en el caso de Lourdes, que es menos conocido, también se avistaron luces voladoras que entraban dentro de la cueva de las apariciones, ¿no? Es decir, que hay denominadores comunes entre todos estos casos aparicionistas. Te lo decía antes, en el fondo, Isis, Istar, Inanna, la Virgen María, se aparecen siempre en el mismo contexto. Entorno natural, cuevas, ríos, ante las mismas personas vinculadas a la tierra, que esto tiene una enorme clave simbólica. Si quien se aparece es la madre tierra, ¿ante quién se aparece? Ante aquellas personas que están vinculadas a la tierra, agricultores y ganaderos, gente en general, sobre todo en determinadas épocas, de extracción humilde. Por ejemplo, fíjate, ¿cuál es la primera aparición mariana de la Virgen como tal de la que tenemos constancia? Año 1251. Monte Carmelo. ¿Dónde se aparece la Virgen María? Pues aparece ante un eremita que vivía en una cueva. En la cueva donde, según el Antiguo Testamento, vivió el profeta Elías. Allí iban un montón de eremitas intentando emular a Elías. Y allí es la primera vez que aparentemente, que sepamos, se aparece la Virgen María como tal. Entorno natural, gente vinculada a la tierra, en este caso los eremitas, y en una cueva. ¿Cuál es la primera aparición mariana de la que tenemos constancia en España? Es la Virgen de la Candelaria. Tenerife, finales del siglo XIV, principios del siglo XV. Una serie de guanches iban con su ganado. ¿A dónde iban con el ganado? Iban a meterlo en su establo de esa época, en la cueva, ¿no? Es decir, el ganado se quedaba en la cueva a dormir y iban a meter al ganado a una cueva. Por lo tanto, esta aparición tiene lugar cerca de una cueva, concretamente sobre una roca de un barranco en donde ven una figura femenina que no identifican obviamente con nada, sino una figura femenina muy extraña, de aspecto sobrenatural. A partir de ahí la tradición cuenta que intentan incluso agredir a esa figura para que se aparte de su camino, intentan herirla con un cuchillo y ese cuchillo se vuelve contra ellos. Bueno, en definitiva, hay toda una serie de elementos mágicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final es un guanche llamado Antón, que había sido esclavo de los castellanos y había logrado escapar, y en ese tiempo, cuando estaba en manos de los castellanos, se había convertido al cristianismo, que tras escuchar este relato, pues él dijo: oye, lo que se os ha aparecido no es una cosa extraña, es la Virgen María, ¿no? Por eso hay esa advocación a la Virgen de la Candelaria, pero en el fondo, ¿qué es lo que se aparecía? Algo de aspecto femenino, que este guanche, Antón, que conocía algo del cristianismo, dice: pues es la Virgen María. ¿Dónde se aparece Fátima? En Cova da Iria, es decir, cerca de una cueva, cerca de un riachuelo, a unos niños de extracción humilde vinculados con la agricultura y la ganadería. ¿Dónde tiene lugar la aparición de Lourdes? En la famosa cueva de Lourdes, ¿no? A donde van riadas de peregrinos a rendirle culto a la Virgen en una cueva. ¿A quién se aparece?
¿O dónde se aparece? Entorno natural, también a un niño, en este caso una niña, de extracción humilde. Es decir, que estamos hablando exactamente de lo mismo. Y por no irnos a otras tradiciones, porque si nos vamos a la tradición celta, vemos exactamente lo mismo. En este caso son las hadas o las diosas de las aguas, que se presentan de la misma manera. Son señoras muy bellas, que van vestidas o ataviadas de la misma manera, igual que la Virgen María, con una especie de manto muy bonito, con largas cabelleras, que se presentan en entornos naturales, cerca de ríos, cerca de cuevas, a personas de extracción humilde vinculadas con la tierra, agricultura o ganadería, y que o bien ofrecen un mensaje, ofrecen un favor, o dan un regalo, o piden un favor. Pero en el fondo, ¿de qué estamos hablando? Pues desde mi punto de vista, exactamente del mismo fenómeno. Es curioso porque nosotros que hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, de viajar a Belén, ¿no? E ir al lugar donde supuestamente se produjo el nacimiento de Jesús, efectivamente tienes que descender unas escaleras y meterte en esa cueva donde se produjo el nacimiento, suponiendo que este fuera el lugar real. Evidentemente es un sitio de culto. Pero no hace mucho tiempo, precisamente con las rutas que hacemos con la revista Año Cero, estuvimos por Turquía y estuvimos muy cerca de Éfeso, tienes que subir a lo alto de un monte, allí es donde se supone que está la casa de la Virgen. Y es curioso porque no sé si consciente o inconscientemente el ser humano cuando recrea los entornos donde estuvieron estas divinidades, en este caso vuelvo a repetir, la Virgen, cuando tú entras en su casa, la sensación que tienes es que te estás metiendo en una cueva. Es verdaderamente curioso, pero volviendo al tema ovni, Miguel, y a las otras posibilidades que puede haber, claro, yo me pongo a pensar, no solo se ven luces, hay un fenómeno muy habitual en las apariciones marianas que es el de la danza del sol, ¿no? El desdoblamiento del sol, que por ejemplo en el caso de Fátima vieron más de 70.000 personas, como decías antes. Pero no solo eso, es que en el caso de Fátima, de hecho, cuando asistimos o cuando leemos la primera descripción que hacen los pastorcillos de lo que ven, de lo que se les aparece, antes de que pase por el filtro de la iglesia, es que esto suena mal, pero siempre lo digo, es que es lo más parecido a un muñeco de Michelin. No tiene nada que ver con esa jovencita, esbelta, bella, de ojos azules, cabello negro, túnica estrellada. Es otra cosa. Sí, y además hay algo en las apariciones de Fátima que no se suele comentar mucho, y es que las apariciones comienzan el 13 de mayo del año 1917, pero es que ya en el año 1915 unos niños de Fátima ven a una serie de entidades sobrenaturales, entidades voladoras, algunas muy extrañas porque son entidades sin cabeza, y que esto lo cuentan en Fátima y en su entorno, y algunos llegan a pensar que es el mismísimo diablo, aunque los niños lo interpretan como el ángel de Portugal. Es decir, que ese tipo de apariciones extrañas, de entidades raras, ya estaban sucediendo en Fátima mucho antes.